Enésima vez, sé bienvenido a la iglesia del Señor, sé bienvenido a estar delante de la presencia del Señor y poder adorar a nuestro Dios. Entonces, te invito, yo sé que a lo mejor llegamos corriendo un poquito, entonces te invito a los que están en el centro, mirar a su derecha, mirar a su izquierda, a los demás hermanos, saludarse los unos a los otros, con gusto, con amor, poderse decir hola y también poder separar el tiempo final después al despedirnos, también para saludarnos los unos a los otros. Entonces, gracias por acompañarnos este día y el día de hoy quisiera continuar con esta serie de mensajes estudiando el libro de Deuteronomio. Como iniciamos la semana pasada, qué tan importante es para nosotros entender la palabra del Señor como padres, como abuelos y también como hijos. Entender por qué estamos aquí y qué tan importante es continuar en el camino. Ahora, quisiera preguntar a los padres primeramente, ¿cuántos padres quisiéramos que nuestros hijos continuaran en el camino del Señor el día en que ya no estemos? Amén. ¿Cuántos padres estamos seguros que nuestros hijos continuarán en el camino del Señor el día en que ya no estemos? Ahí bajando un poquito más los amenes. Pero entendamos esta parte. Es una promesa del Señor que nuestros hijos continuarán. Pero para tomar esa promesa hay una obediencia. Hay algo que necesitamos hacer para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continúen el camino del Señor. No basta, mi hermano, mis hermanos, no basta simplemente con traerlos a la iglesia el domingo. Te lo adelanto. No basta con traerlos a un servicio dominical para que ellos sigan el camino del Señor. Eso es lo que nos diferencia entre una tradición y una relación con el Señor. No estamos aquí para una tradición. No estamos aquí para que nuestros hijos digan, es que el domingo es domingo del Señor y vamos a ir a la iglesia. No se trata de eso. Y por eso es tan importante sentarnos a la mesa. Y vuelvo a decir mesa, como lo hemos visto la semana pasada. Sentarnos a la mesa es un acróstico. Son memorias, es enseñar, es salvar, es afirmar. Y todo sucede en nuestro hogar. Todo eso tiene que suceder en nuestra casa, en la mesa, en el comedor, en la sala, en los dormitorios. Tiene que suceder ahí. Tiene que empezar ahí. Hoy vamos a hablar de corazón a corazón. La enseñanza espiritual de nuestros hijos. Ahora, voy a preguntarles ahora sí que, ¿qué tan despiertos están? ¿Alguien me puede decir cuánto es 2 por 2? 4. 3 por 3. A ver, 3 por 3. 9. 7 por 7. 49. ¿Cuántos de nuestras mamás nos regañaban con la tabla del 7 para memorizar la que era la más difícil para algunos de nosotros? Y te la tienes que saber de memoria. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Nosotros nos aprendimos problemas matemáticos, suma, resta, multiplicación, división. No por andar en nuestros celulares. Ya muchos no somos de esa generación que en el celular hacíamos los problemas matemáticos, sino porque nos sentábamos a la mesa y estudiábamos. Escribíamos en la libreta
los problemas matemáticos y ahí estaba quizás nuestro papá, nuestra mamá, un primo, un hermano enseñándonos los problemas y no te parabas hasta que terminaras de aprender cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir. Y aprendimos a base de enseñanza y repetición. ¿Cuántos padres nos sentamos a la mesa con nuestros hijos a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos padres podemos decir nos sentamos a la mesa y les hemos compartido en la mesa las escrituras del Señor? La palabra, un versículo. ¿Cuántos de nuestros hijos nos han escuchado sentarnos a la mesa y orar? Y no la oración de la comida, Señor, Dios bendiga lo que caiga en la barriga o Dios bendiga los alimentos, amén. Sino realmente, ¿cuántos les hemos enseñado a nuestros hijos a orar? No solamente que nosotros oremos, sino decirle a nuestros hijos, te toca orar, ora por los alimentos. ¿Cuánto les hemos enseñado el camino del Señor? Porque así como les dijimos, nos enseñaron que necesitábamos aprender matemáticas para salir adelante en la vida. Porque esto era algo importante para aprender. Aprender la palabra del Señor es lo más importante en nuestras vidas para salir adelante. Amén. Entonces, entendiendo esta parte, entramos a Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 en adelante. ¿Y por qué este pasaje es tan importante? Hermanos, porque este pasaje es un recuerdo de Moisés al pueblo de Israel, lo que ellos tenían que hacer, lo que tenían que memorizar y lo que tenían que compartir con las siguientes generaciones. Y dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este versículo nos da la importancia de permitir que la palabra de Dios se grabe en nuestros corazones y no solo en nuestras mentes. Ahora, más adelante vamos a ver por qué es tan importante que estén en nuestros corazones. ¿Por qué Moisés escribe primeramente que esté sobre nuestro corazón y no sobre nuestra mente? Pero es un punto importante, es un compromiso. ¿Y qué palabras tenían que estar en el corazón del pueblo? Deuteronomio 6, 4 y 5 lo deja claro. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas eran las palabras que Moisés le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Esto estará sobre tu corazón. Los mandamientos. El primer mandamiento. Nuestro Dios uno es. Lo amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Estas palabras de guardar la palabra del Señor fue transmitida y seguida a Josué. Y Dios le dice a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, esto también es una palabra con promesa. Pero ante una promesa debe haber una obediencia. No podemos decir simplemente que si estamos con Dios todo nos saldrá bien o que hará prosperar nuestro camino. Necesitamos primeramente que dice que no se aparte de nuestra boca la palabra, la ley.
debemos meditar día y noche. Debemos guardar y debemos cumplir la palabra. Y ante esto entra la promesa. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que debemos guardar. La palabra del Señor. Lo que el Señor nos manda cumplir. Y entonces el Señor prosperará nuestro camino. Si queremos prosperar, si queremos que nuestra casa prospere, si queremos que nuestros hijos tengan éxito, necesitamos meditar, necesitamos guardar y necesitamos vivir la palabra del Señor. Ojo, mis hermanos, aquí no dice que nuestros hijos tengan que meditar, guardar y vivir. Nos pide a nosotros. Dios se lo pidió a Josué. No se lo pidió, compártele al pueblo de Israel que tiene que meditar, guardar y hacer. Sino Dios le dice, tú tienes que meditar, tú tienes que guardar y tú tienes que cumplir la palabra del Señor. Y esas palabras siguen a nosotros, padres, abuelos, jóvenes de aquí, futuros padres. Tú tienes que meditar en la palabra del Señor. Tú tienes que guardar y tú tienes que cumplir la palabra del Señor. Entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tenemos que ser los primeros en cumplir la palabra del Señor. Te invito esta semana, como familia, ten el compromiso de leer un versículo diario en tu casa. Quizás al inicio vas a buscar por Google, vas a buscar en tu aplicación de la Biblia ese versículo diario y está bien. Pero siéntate a la mesa con tu familia y comparte un versículo diario. Y entonces verás que eso quizás penoso, eso fuera de lo común en tu casa, eso quizás gracioso en ciertos momentos, va a convertirse en el momento más especial en tu casa. Va a convertirse en el momento en el momento que no digas, no compartas el versículo diario, alguien va a preguntar, ¿y qué pasó con el versículo? Pero empieza en tu casa, a la mesa, y comparte un versículo diario. Puede ser a la hora de desayunar, antes de que todos salgan de la casa. Puede ser a la hora de la comida, donde todos están reunidos. Puede ser antes de dormir, antes de descansar. Toma el tiempo y comparte un versículo diario. Puedes empezar tú, papá, puedes empezar tú, mamá. Puedes pedirle a tus hijos jóvenes que busquen, que compartan un versículo que el Señor les ha hablado, o un versículo que quizás ellos aprendieron en su niñez, un versículo que quizás puedan buscar en su aplicación en Google. Pero tomemos la iniciativa, guardemos la palabra, leamos la palabra, compartamos la palabra del Señor. Guardar la palabra de Dios tiene un gran beneficio. Y Salmo 119:11 nos comparte este beneficio. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La manera en que evitaremos, en que vamos a prevenir, en que cuidaremos a nuestros hijos, en que cuidaremos nuestra casa, en que nos cuidaremos nosotros, es en guardar los dichos del Señor. Es en guardar la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros no sabemos dichos de nuestro país o de nuestra casa? Yo me sabía mucho con mis hermanos y decía, el que se fue a la silla perdió su silla, y agarraba la silla de uno.
Conozco personas que se saben de memoria tantos dichos, refranes. Pero los dichos no nos cuidarán, no nos protegerán del pecado. La palabra de Dios nos prevendrá, nos cuidará de no pecar. Mis hermanos, es importante que guardemos la palabra del Señor, que procuremos la palabra del Señor, que cuidemos que en nuestra casa esté la palabra del Señor y que memoricemos la palabra del Señor. La única manera de cuidar de tu familia es grabando la palabra de Dios en sus corazones. Es la única manera. Ahora, ¿cómo guardamos la palabra de Dios en nuestra familia? Enseñando constantemente. Esto tiene que ser de diario. Deuteronomio 6:7 nos dice lo siguiente: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Moisés le estaba dejando claro cuándo es que tenían que enseñar la palabra del Señor. Estando en tu casa, andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pocas palabras, en todo momento, a toda hora. Podemos enseñar, debemos enseñar constantemente. Moisés pedía, repítelo, estando dentro y fuera, al dormir, al despertar. Esto requiere intención y constancia. Esto no es casualidad, mis hermanos. Esto no es casualidad que de un día para otro tendremos hijos bien portados, tendremos hijos que busquen al Señor. Requiere constancia e intención. Ser constantes en compartir y tener la intención del por qué les hablamos. Aquí se nos ordena enseñar diligentemente estas palabras y hablar de ellas cada momento. Es algo cotidiano. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y era algo que hablábamos hace unos momentos. ¿Cuántos tenemos la certeza que nuestros hijos no se apartarán del camino del Señor? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos no se aparten del camino del Señor? La única manera, la manera para que tus hijos no se aparten del camino es instruyendo al niño. Instrúyelo. Instrúyelo estando en vida. Y la palabra instruir, cuando vamos a la raíz de esa palabra, tiene que ver con entrenar. Tiene que ser un entrenamiento. Tiene que ser algo constante. Es una disciplina, una constancia en el entrenamiento. Es una disciplina. Aquellos que alguna vez han ido al gimnasio a levantar pesas, a hacer aeróbicos, el primer día que vas, te sientes ligero. No, te duele todo. Sea lo que hayas hecho, si hiciste piernas, si hiciste brazo, si hiciste pecho, abdomen, lo que hayas hecho, al siguiente día duele. Pero dicen, al tercer día duele más. Y la única manera para quitar el dolor es seguir haciendo ejercicio. Es una disciplina, es una constancia. El entrenar a nuestros hijos en la palabra del Señor no es fácil. Hay dolor, hay sufrimiento, cuesta.
Y va a haber días donde cueste más. Pero la única manera de ver un resultado es continuar haciéndolo. No pares de enseñar, no pares de entrenar, no pares de instruir a tus hijos en el camino. Porque el Señor nos promete, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sé constante al orar. Sé constante al leer la Biblia. Sé constante al disciplinar a tus hijos. Sé intencional en enseñarles la palabra del Señor. Y esto es lo importante. Y quisiera que me pusieran mucha atención. Si tú no eres intencional en enseñar, si tú no eres constante en enseñar la palabra del Señor, ¿tú crees que Satanás dejará de buscar enseñar a tus hijos? No. Satanás no para. Él no va a parar. Y si tú y yo no les enseñamos el camino, si tú y yo no les enseñamos a nuestros hijos a buscar al Señor, si tú y yo no buscamos y somos intencionales en mostrarles el camino de Dios, el que puedan tener una relación con Dios, Satanás no va a parar para decirles que hay un mejor camino y que eso es mentira. Satanás no va a parar en enseñar, en querer instruir a tus hijos el pecado, la codicia, el egoísmo, en los pecados sexuales, inmorales, en las adicciones. Él no va a parar de querer enseñar. Y ahora es más fácil, porque todo está en un clic. Todo está a una página web de aprender, de pedir, de saber a dónde ir. ¿De dónde puedes encontrar sustancias? ¿Dónde puedes encontrar algo donde nadie te puede ver? Escribir con personas para ponerte de acuerdo a verse y donde nadie más te pueda ver. Buscar páginas inmorales. Todo es fácil y a la mano. Pero es fácil que tu casa se hable la palabra de Dios. ¿Qué tan cotidiano es en tu casa que se escuche tu casa orar? ¿Qué tan cotidiano es que en tu casa se escuche la palabra de Dios? ¿Qué tan cotidiano se escuche ese amor en tu hogar? Y veremos quién le está enseñando a tus hijos. Porque si no le estamos enseñando nosotros, si no le estás enseñando tú, padre, madre, déjame te digo que hay alguien más que sí les está enseñando. Y él no va a parar. Si eres padre de familia, reflexiona en cómo están modelando. Deuteronomios 22:6, lo que acabamos de leer, nos enseña la importancia de educar a nuestros hijos en el camino de Dios. Porque los niños hacen lo que ven. Los niños crecen viendo y escuchando. Y sin importar qué edad tengan tus hijos. Porque yo sigo viendo a mis papás qué hacen. Quizás hoy en día somos un poco más rebeldes y decimos, yo lo puedo hacer mejor. Pero conforme creces, sigues viendo a tus padres, a tu madre,
Organiza noches de oración. Organiza noches familiares donde lean la palabra, donde discutan, donde oren. Construye un conocimiento a tu familia, un ambiente que fomente el crecimiento espiritual. Y jóvenes, si no están aquí tus papás, inicia tú. No necesariamente tienen que iniciar tus padres. Puedes iniciar tú. Todos necesitamos iniciar en nuestro hogar. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como adultos que educan a sus hijos, dedica el tiempo cada semana para hablar sobre la palabra de Dios. Pero también hay otras maneras. Mientras vas en el carro, ¿qué música escuchas? Foméntale a tus hijos el alabar al Señor, el adorar al Señor. Pon música que tus hijos puedan escuchar y cántala. Cantemos, alabemos al Señor, escuchemos. Y me dirás: es que Daniel, si escucharas mi voz, no me vas ni a querer escuchar ni en la regadera. Pero no es un talent show. No estamos buscando la mejor voz. Estamos buscando un sacrificio de labios que alaben al Señor. Tus hijos necesitan escucharte con tu voz, alabando al Señor. Tus hijos necesitan escuchar de tu voz, leyendo la palabra del Señor. Tus hijos necesitan de tu propia voz, orar al Señor. No se trata que ellos lo hagan, se trata que tú se los compartas a ellos, que tú se los enseñes a ellos. Y ellos harán lo que tú haces. Ellos repetirán lo que tú haces. Por último, exhibe una fe visible. Hermanos, qué tan importante. No solamente es guardar, no solamente es enseñar, es exhibir una fe. Deuteronomio 6, 8 y 9 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando leí este pasaje dije: ¿cómo será atar? ¿Cómo será ponerla enfrente de nuestros ojos? Leyendo la raíz de estas palabras, la tradición judía, esto lo llaman como filacteria o tefilín. Y así como ves esta imagen, esa filacteria o tefilín son unas cajas atadas con cuerdas de cuero. Y dice que una de las cajas las ataban a su brazo izquierdo, porque el brazo izquierdo es el que va conectado al corazón. Y todavía la ataban a los dos dedos centrales, donde es que tenemos el pulso que va al corazón. Ellos tenían la tradición que una de las cajas iba atada a su brazo y otra de las cajas iba atada a su cuello para que la caja pudiera ver en su frente. Eso era la tradición, es la tradición judía. Todavía algunos judíos siguen esta tradición. Ellos van, oran. Y dentro de estas cajas vienen extractos del Antiguo Testamento. Viene la palabra del Señor, donde ellos van y oran estos pasajes bíblicos.
Ellos guardan la palabra y la comparten. ¿Y qué palabra viene en estas cajas? Viene el Shema, viene la Vena, viene el Kadesh. Y si tú me estás diciendo, Daniel, ¿qué es eso? Es Deuteronomios 6, 4 al 9, lo que acabamos de leer. Deuteronomios 11, 13 al 21. Éxodo 13, 1 al 10. Y Éxodo 13, 11 al 16. Y te voy a leer parte de estos pasajes que estos hombres judíos, según la tradición, llevaban, porque esto ordenaba. Dice Deuteronomios 11, la última parte dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Éxodo 13, 1 al 10, la última parte, los últimos versículos, dice: y te serán como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y Éxodo 13, 11 al 16, también los últimos versículos, dice: te serán pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. En estos versículos se expresa porque ellos tenían que atar la palabra del Señor en su mano y ponerla en frontal sobre sus ojos, porque tenían que recordar lo que el Señor hizo, porque tenían que recordar la palabra del Señor. Ellos se organizaban, se ataban la mano en señal que esto tenía que ser guardado en su corazón, pero también tenían que guardarlo en su mente. Y por eso es que tenían esas dos cajas, por eso es que ellos usaban el tefilín. Ahora, mi hermano, yo no te voy a pedir el día de hoy que te ates dos cajas y que salgas de aquí y que cada día te la lleves. Pero el Señor sí nos enseña que debemos seguir guardando la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es tan importante entender este aspecto en nuestras vidas, que aún nosotros debemos seguir guardando la palabra del Señor. Debemos atesorar la palabra del Señor. Imagina que cada mañana al levantarte decides llevar un pequeño recordatorio contigo. Escribes algo en un post-it, lo escribes, lo pones en tu espejo y escribes: ama al Señor con todo tu corazón. Te llevas ese post-it, lo llevas contigo en el almuerzo, en tu computadora, en tu coche. Es un recordatorio ligero, divertido, pero que nos ayuda a guardar la palabra del Señor. Yo te invito, con un post-it, escríbele la palabra del Señor a tus hijos. Escríbele la palabra del Señor a tu esposa, a tu casa. Tú y yo sabemos los lugares más comunes para nuestros hijos. Los lugares más comunes que usamos como familia. Lo puedes poner en el espejo del baño, lo puedes poner en las puertas de sus cuartos, lo puedes poner en sus mochilas, lo puedes escribir en el comedor, en el refrigerador. Escríbeles la palabra del Señor para que al leerlo lo guarden, lo atesoren y no se olviden la palabra del Señor. Puedes escribirle a tus hijos su identidad en el Señor, quiénes son para el Señor, para que no se les olvide que el que determina su identidad es el Señor y no el mundo. Puedes escribirle
Nuestra obediencia al Señor es amarle con todas nuestras fuerzas, para que evitar que ellos pequen, para que entiendan que nuestra obediencia es al Señor. Puedes escribirles palabra del Señor para animarlos. Como dice Josué, no te dejaré, no te desampararé. Podemos escribirle a nuestros hijos palabra del Señor para recordar. Así como los judíos tienen esa tradición, tú y yo podemos poner esa tradición familiar, escribirles la palabra del Señor, para que la guarden en su corazón, para que la guarden, para que la mediten, para que la vivan, para que la guarden en sus mentes. ¿Alguna vez has visto a un padre, a una madre con sus hijos compartiendo historias familiares en la mesa? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en la mesa a compartir historias familiares? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste o que se sentaron todos a la mesa y compartieron historias? De hace un par de años, del último viaje, de cómo era antes de llegar aquí, o de cómo eran tus hijos cuando eran pequeños. Deuteronomio 6, 8 al 9 nos instruye a enseñar a nuestros hijos, compartirles historias. Y podemos, quizás no necesariamente es compartirles textualmente los pasajes, pero sí les podemos compartir historias bíblicas. Daniel y el foso de los leones. Historias del rey David, Salomón, de Isaac, Jacob, de Abraham. Podemos compartir historias para que ellos se las lleven. En lo personal, yo sé, mis hijos todavía están muy pequeños, pero es algo que queremos buscar. Encontrar libros y compartirles historias bíblicas, que ellos puedan guardar y atesorar eso. Pero como adulto, es vital que tú y tu familia establezcan momentos de enseñanza. Y quisiera dejarte esto como conclusión. Mis hermanos, separa el tiempo. Toma el tiempo para compartir. El mayor desafío en casa es el tiempo. Todos estamos ocupados. Todos no hay tiempo. No hay tiempo porque papá llega tarde. No hay tiempo porque mañana hay que levantarse temprano. No hay tiempo porque no hemos cenado. No hay tiempo porque llegando hay que irnos porque tenemos una actividad, un compromiso. Mis hermanos, yo sé, nunca hay tiempo. Pero separa el tiempo. Separa 5 minutos. Separa un poco de tiempo para hablar, para enseñar a tus hijos acerca de la fe diariamente. Toma un momento cada día para compartir. Colócales la palabra del Señor para que no se olviden de ella. Escríbeselas. Escríbela, como vuelvo a decir, en un post-it. Escríbela en el espejo de tus hijos. Coloca un pizarrón en la cocina y escribe un pasaje diario donde puedan verlo, para que se guarden la palabra del Señor. Fortalece a tu familia, porque si tú no la fortaleces, el enemigo se va a encargar de debilitar, de destruir a tu familia. Y va a llegar un día en el que tus hijos van a crecer. Va a llegar un día en el que tus hijos saldrán de casa
Y sabrás si instruiste a tu hijo o te faltó ser intencional, constante, porque tu hijo se apartó del Señor. Sabrás un día, quizás no aquí, quizás en la presencia del Señor, cuánta de tu descendencia siguió al Señor. Porque un día estaremos delante del Señor. Y Él dice que grandes y chicos estaremos. Y un día vas a voltear hacia atrás. La pregunta es, ¿tus hijos, tus nietos, tu bisnieto, tus bisnietos estarán en la presencia del Señor? ¿O solo estarás tú? Es tan importante enseñar hoy más que nunca. Porque si no les enseñas tú, hay alguien fuera que está listo para enseñar. Vamos a